Hermanos y hermanas y familias en duelo, queridas familias, el recuerdo de nuestros seres queridos, los mártires de las hostilidades, vendrán sobre nosotros con toda su fuerza desde la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo que nuestro pueblo se afirmaba en la tierra de Israel, hombres de sangre cruel se levantaron contra nosotros. El incidente esta mañana en Gilot fue otro eslabón de esta cruel cadena criminal. Y aún estamos investigando el caso. Deseo una recuperación total a todos los heridos y repito que Israel llegará a un arreglo sin concesiones con aquellos que quieren hacernos daño. Pero esta lucha de casi 150 años tiene un alto precio. Y no pienso solo en el número total de víctimas del terrorismo cada año, sino en este año o en los años anteriores. Cientos de miles con sus nombres están ahí grabados en este muro. En primer lugar, pensamos en cada persona que perdimos, en cada bebé y niño, en cada niño y niña, en cada hombre y mujer desde la terrible naturaleza de Simhat Torah. He visto el rostro de Sara llorando y hacemos un esfuerzo extra para concentrarnos en el trasfondo de la historia, escuchando sobre las ambiciones y leyendo de logros. Sé la magnitud de la pérdida, sé la profundidad del vacío que se ha abierto en ustedes. Sé que sus vidas han cambiado y no volverán a ser lo que eran. Los he visto. Y mi esposa y yo los abrazamos desde el fondo de nuestros corazones. Amamos a todos y cada una de las familias. En Gaza, en los kibbutzim, en los moshavim, en las montañas del norte de la Franja de Gaza, en el sur de la Franja de Gaza y en las montañas del Negev, los perversos terroristas se ensancharon hace un año entre lo mejor de nuestros ciudadanos. No olvidaremos el alcance del horror. Hasta la última generación recordaremos el acto de los criminales que están impregnados en una adicta maldad, llenos de odio e impactante crueldad. Criminales enérgicos entraron y masacraron, abusaron, violaron, hirieron, destruyeron y quemaron y deshonraron la dignidad de la persona después de su muerte. Y también filmaron y transmitieron con júbilo espeluznante sus horribles crímenes. Hemos ganado a los terroristas por ahora. Y deseamos que todos nuestros secuestrados, los vivos y los muertos, regresen a nosotros. Devolveremos a nuestros secuestrados. Es el objetivo importante de esta guerra, una misión sagrada. Hasta ahora hemos devuelto a la mayoría de ellos. Y no nos quedaremos quietos hasta recuperarlos a todos. Ellos volverán y nosotros devolveremos los seres amados a sus familias, a los vivos a sus hogares y a los muertos a la tumba de Israel. El enemigo hizo un llamado al exterminio, una inundación diseñada para ahogarnos y asfixiarnos a todos. ¿Es fácil para nosotros protestar por nuestra existencia en un torrente de sangre? Muchas personas vinieron al Festival Nova, vinieron a disfrutar de la música, a disfrutar un poco de la naturaleza, a celebrar la vida. Los despreciables terroristas apagaron la vida a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso eliminaron a las mascotas. Estamos aterrorizados sobre los monstruos que nos atacaron. Los ataques de las FDI operan en toda la Franja de Gaza, en el Líbano, en Judea y Samaria, donde quiera que estén los elementos terroristas y estén tratando de hacernos daño. Hemos pagado un precio doloroso en la guerra en curso contra aquellos que exigen nuestro mal, la guerra de resurrección. Pero el precio que pagan nuestros enemigos es inconmensurablemente enorme. Enfrentándose al mal,
Y contra él, el día del exterminio, hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel, policías de Israel, miembros de Shin Bet, miembros del Departamento de Emergencias y el rabino Shabzin, bomberos, equipos de rescate, medicina y muchos ciudadanos valientes que acudieron al rescate, todos ellos se unieron hombro con hombro como verdaderos hermanos para detener la violencia. No hay consuelo para la terrible pérdida que sufrimos, pero tal vez el heroísmo de nuestros defensores podría haber sido mucho mayor. Esta percepción nos acompaña desde los acontecimientos del Shabbat de octubre. Los acontecimientos del Shabbat en octubre son útiles para expresar que Jonah Crosses, un maravilloso joven de origen griego, fue eliminado en un golpe terrorista en Haifa en vísperas de Rosh Hashanah. El rabino Dimitrios y Orania, ambos médicos de alto rango no judíos, vinieron de Salónica y se enamoraron de Israel. Jonah sirvió en el ejército y fue un destacado estudiante de arquitectura. Tomó una decisión de por vida y lo envió a su destino. Hay una frase que dice: a veces Dios trae a Goliat a nuestras vidas para que descubramos al David que llevamos dentro. Quiero decirle a la familia Crosses y a todos los que están aquí y a todas las familias afligidas de la guerra de resurrección: el espíritu de David genera honor a las familias de muchos bebés nacidos en Israel en el último año, y este espíritu prevalecerá y traerá alivio a esta tormenta, y un nuevo avivamiento brotará más allá de la memoria, más allá del recuerdo. Tenemos otra tarea importante que está incluida en los objetivos de la victoria: reconstrucción completa de los asentamientos que rodean Gaza, así como del territorio, asentamientos en el norte del país que fueron dañados en la guerra. De vuelta a los residentes sanos y salvos a sus asentamientos, que serán más grandes, más vibrantes y más animados. Nuestro enemigo dijo que no somos originales, que somos como una araña y que la araña está hecha de nosotros. Pero nuestros guerreros están hechos de metal de acero, de la fuerza de la fe y de esperanza, y es esta fuerza la que asegura nuestro futuro, y ella la que traerá un futuro brillante a nuestro pueblo y a nuestro país. Deseo una recuperación total a nuestros heridos. Hay otra cosa que dará fuerza a las víctimas del terrorismo. En los próximos años, terminaremos la construcción del salón conmemorativo de las víctimas de las hostilidades en esta montaña. El nuevo lugar que tendremos, que estamos promoviendo junto con nuestro amigo Avi Moses, será un monumento digno y honorable para todos nuestros seres queridos, cuya memoria de las víctimas del terrorismo está siempre con nosotros para fortalecer nuestra medida, nuestra resistencia y nuestro país en todos los sentidos. De cualquier manera, su muerte será guardada en nuestras vidas para siempre en todo el mundo. Juntos recordaremos, juntos sufriremos, juntos lucharemos y con la ayuda de Dios, juntos venceremos.